En un mundo dominado por las repeticiones infinitas, las horas interminables en el gimnasio y la creencia ciega en el más es mejor, hubo un hombre que lo cambió todo. Su nombre era Mike Mentzer, una figura que parecía esculpida por los dioses, pero con una mente que desafiaba a todos los dogmas del culturismo clásico. Mientras los demás contaban series, Mike contaba ideas. Mientras otros entrenaban por volumen, él entrenaba por intensidad. Y así nació Heavy Duty, una filosofía que no solo desafió las reglas del culturismo, sino que reescribió los códigos del entrenamiento humano. Pero ¿quién era realmente Mike Mentzer? Un genio incomprendido, un loco que hablaba de objetivismo, intensidad máxima y descanso extremo. Un físico perfecto que fue saboteado por la industria. Hoy vamos a contarte la verdad. Una historia llena de obsesiones, traiciones, gloria y tragedia. Prepárate para adentrarte en la historia de un hombre que no solo desafió los pesos, sino al sistema entero. La rutina que cambió el juego. Heavy Duty. Mentzer no creía en entrenar durante 2 o 3 horas al día. Para él, eso era una pérdida de tiempo y energía. Su método se basaba en ejercicios breves, intensos y llevados hasta el fallo muscular absoluto. Cada repetición era un ataque. Ejemplo de rutina Heavy Duty: press de banca inclinado. Una serie efectiva al fallo, después de calentar. Aperturas con mancuernas, una serie intensa. Fondos, una serie al límite. Curl bíceps con barra, una serie intensa. Sentadilla, una sola serie, pero hasta morir. Y luego, descanso. Mucho descanso. Porque según Mike, el crecimiento no ocurría en el gimnasio, sino en el descanso, en la recuperación. Su filosofía: calidad sobre cantidad. Muchos se burlaron. Muchos dijeron que era imposible progresar con tan pocas series. Pero Mike calló bocas. Con su físico imponente y simétrico como una escultura de Miguel Ángel. Un niño diferente desde el inicio. Michael Mentzer nació el 15 de noviembre de 1951 en Éfrata, Pensilvania. Desde pequeño era distinto. Leía libros de filosofía mientras sus amigos jugaban al fútbol. Tenía una mente aguda, cuestionadora, casi rebelde. A los 12 años, descubrió el culturismo gracias a una revista de Joe Weider. Quedó fascinado, no por los músculos, sino por la posibilidad de crear un cuerpo a voluntad, como un escultor con su obra. A los 15 ya tenía un cuerpo que inspiraba respeto. No era un adolescente común, era alguien obsesionado con la perfección, el control, el orden. Se alistó en la Fuerza Aérea, pero no por necesidad, sino para entender la disciplina desde dentro. Cada paso que daba, cada decisión, era fríamente calculada. El ascenso de un titán. En 1971 participó en su primera competencia seria. No ganó, pero dejó claro que algo distinto había en él. Su ascenso fue meteórico. Ganó el señor América en 1976. Luego el Mr. Universe en 1978. Con una puntuación perfecta, 300 de 300. Nadie lo había logrado antes. Era la nueva esperanza del culturismo, pero también era una amenaza para los entrenadores tradicionales, una amenaza para la industria del fitness, una amenaza para los que querían controlar el deporte. Un filósofo entre músculos. Mientras otros culturistas hablaban de proteínas y bíceps, Mentzer hablaba de Ayn Rand, de objetivismo, de razón pura. Decía cosas como: la mente es la fuente del músculo. No hay lugar para el misticismo en el entrenamiento. Cada repetición es una elección moral. Era un pensador atrapado en un cuerpo de ébano. Y eso incomodaba, porque no podían encasillarlo. Y entonces llegó el Mr. Olympia de 1980. La gran tragedia. El día en que el sueño de Mike se estrelló contra el muro del poder. Pero eso, amigo, prepárate, porque lo que le hicieron en ese escenario fue una puñalada por la espalda.
Cuando las luces del escenario se apagaron para Mike Mentzer, no lo hicieron del todo, aunque el brillo de la tarima ya no lo bañaba. Su mente seguía ardiendo como un volcán, y ahí, en ese silencio posterior a la gloria, comenzó su otra batalla. Una batalla que no se luchaba con los músculos, sino con los pensamientos. Mike se retiró del culturismo competitivo en 1980 tras el infame Mr. Olympia, que quedó marcado por la victoria de Arnold Schwarzenegger. Pero su retiro no fue una huida, fue un acto de protesta. Mentzer consideraba que el fisicoculturismo se había convertido en un circo y que el juicio justo había sido sacrificado por el espectáculo y la fama. Una decisión radical, pero profundamente coherente con su carácter filosófico. En los años siguientes, Mike no desapareció del mundo del hierro. Todo lo contrario, escribió artículos, libros y cursos. Fue mentor de muchos, incluyendo su hermano Ray. Era un pensador, un filósofo de la hipertrofia. Su mente se movía con la misma intensidad con la que alguna vez empujó 180 kilos en press de banca. Heavy Duty no solo fue un método de entrenamiento, fue una filosofía de vida. Mike creía en el uso de la razón, la precisión, el control. Rechazaba el sobreentrenamiento, las rutinas eternas y sin sentido. Cada repetición debía tener un propósito. Cada serie era un manifiesto. Pero el mundo del culturismo, cegado por la masificación, el culto al exceso y la apariencia por encima de la ciencia, no siempre estuvo dispuesto a escucharlo. Y eso lo hizo chocar. Lo hizo retroceder hacia un mundo más cerrado, donde su voz se alzaba entre pocos. Pero los que la escuchaban quedaban marcados de por vida. El Mike Mentzer post-Olympia era un hombre introspectivo. No solo hablaba de repeticiones, sino de libertad, de objetivismo, de Ayn Rand, de la ética del esfuerzo racional. Era un culturista con alma de escritor, un atleta con el corazón de un filósofo. La luz de sus ideas brillaba, pero la sombra de su mente lo perseguía. Mike, en su profundidad mental, también cargaba con demonios. Se habló de problemas mentales, de episodios de depresión, de aislamiento. La genialidad y la oscuridad, como en muchos grandes genios, caminaban de la mano. Sus palabras eran poderosas, pero a veces cargadas de un dolor silencioso. No buscaba el aplauso, no quería la fama vacía. Quedó claro cuando se negó a formar parte del circo que tanto había criticado. Quedó claro cuando, en vez de competir, se dedicó a enseñar, a escribir, a dejar un legado. Su relación con su hermano Ray se profundizó aún más en esta etapa. Eran dos almas unidas por el hierro, pero también por la filosofía, por el deseo de algo más que medallas. Querían cambiar la manera en que se entrenaba en el mundo. Aparecía poco en eventos. Era como una leyenda viva, un mito que muchos citaban, pero pocos veían. Cuando alguien lo encontraba, decía que seguía igual, mirada intensa, voz pausada, ideas firmes. Seguía siendo el Mentzer que cambió el juego. Y es que Mike no necesitaba estar en una tarima para ser influyente. Su sola presencia en una entrevista, en una columna, en un consejo, era como un puñetazo de realidad en un mundo de ilusiones. Su historia, en esta etapa, era la de un hombre que había renunciado al brillo externo para brillar por dentro, a su manera, con su voz, con su cerebro, con su ética. Y mientras el mundo seguía girando, mientras nuevas generaciones de culturistas llenaban los escenarios, muchos buscaban en sus palabras la verdad que nadie quería decir, que entrenar no es solo romper fibras, es romper paradigmas. Mike Mentzer no era solo un culturista retirado, era un sabio del hierro, un ermitaño moderno, un faro para los que buscaban algo más que esteroides y fama. Y justo cuando parecía que había desaparecido del todo, la vida tenía una última carta que jugar. Porque el final de Mike Mentzer, el verdadero final, aún estaba por escribirse. Si quieres ver más contenido como este, no dudes en suscribirte al canal. La historia de Mike Mentzer no termina en los gimnasios ni en las revistas de culturismo.
Su verdadero final se esconde en una espiral de oscuridad, reflexión y una lucha silenciosa que solo los más cercanos pudieron presenciar. Y es aquí donde el mito se transforma en tragedia y también en leyenda. Después de retirarse definitivamente del mundo competitivo, Mike se refugió en el pensamiento. Se convirtió en un filósofo de hierro. Pasaba días enteros escribiendo, leyendo, dando seminarios y tratando de despertar en otros la misma chispa que a él lo había impulsado a desafiar al sistema. Era una mezcla entre sabio estoico y guerrero herido. Pero las heridas no sanan solo con palabras. Las secuelas del dopaje prolongado, el uso de estimulantes para mantenerse despierto, los dolores crónicos, empezaron a pasar factura. A esto se sumaba su lucha interna con trastornos psicológicos, incluyendo episodios de depresión y un posible trastorno bipolar que nunca fue tratado de forma profesional. Y aunque a menudo aparecía sonriente en entrevistas, sus amigos más cercanos sabían que Mike estaba librando su batalla más dura, contra sí mismo. Su cuerpo era enorme, pero su alma estaba herida. En sus últimos años, Mike se aferró a su relación con su hermano Ray Menser. Eran uña y carne, dos gladiadores en un mundo que los había admirado y luego olvidado. Vivían juntos, se apoyaban, compartían filosofía y recuerdos, pero también compartían las sombras de un pasado exigente. Ray, también culturista profesional, sufría problemas de salud similares. Estaban conectados por la gloria y por el dolor. Y aquí llega el momento más oscuro de esta historia. El 10 de junio de 2001, Mike Menser fue hallado sin vida en su apartamento. Había fallecido de forma repentina por un paro cardíaco. Dicen que, en sus últimos días, estaba trabajando en un nuevo libro, una obra que quería que fuese su legado final, el mensaje definitivo sobre lo que significaba entrenar, vivir, luchar y morir, como un verdadero culturista. Su muerte fue un golpe al corazón del culturismo. Y tan solo 2 días después, su hermano Ray Menser también falleció. Es como si el alma de Ray no pudiese soportar la partida de Mike, como si el hierro que los había forjado también los hubiese unido hasta el último suspiro. Hoy, los dos descansan juntos. Y mientras muchos recuerdan sus cuerpos esculpidos y rutinas revolucionarias, los que han profundizado en su historia saben que Mike Menser fue mucho más que músculo. Fue mente, fue voz crítica, fue coraje y también fue soledad. El legado de Mike Menser no murió en 2001. Sus libros aún se venden, sus ideas siguen inspirando a nuevas generaciones. Su rutina heavy duty ha sido adaptada y replicada en todo el mundo. Y su figura es el retrato de un hombre que lo dio todo por una idea. Una idea de esfuerzo, una idea de disciplina, una idea de verdad. Y esa verdad, tan dura como los hierros que levantó, nos grita hoy desde la historia. No basta con ser fuerte por fuera, si te estás desmoronando por dentro. Así terminamos esta historia. Pero si estás aquí leyendo esto, es porque algo de Mike ha quedado en ti. Quizás su rabia, su pasión, su lucha o su ejemplo. Honremos su memoria entendiendo que el verdadero culturismo no solo se entrena con pesas, sino con la mente, el corazón y el alma. Esto fue el viaje de Mike Menser, el culturista, el rebelde, el pensador, el hermano y sobre todo, el hombre.